Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Edo. Muchísimas gracias una vez más a los que se han estado conectando, a lo que han estado compartiendo estos episodios en las redes sociales, lo que han estado compartiendo sus comentarios, lo que han estado simplemente enviando sus peticiones. De hecho, el tema que traemos para hoy es una petición también de tema, así como lo hicimos en uno de los episodios pasados acerca de la adoración. Así que esperamos que este tema sea de bastante bendiciones para ustedes, como esperamos que también lo sea para nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de los milagros. Los milagros también son una parte fundamental en el cristianismo. Cuando leemos la palabra, podemos notar que hay muchísimos milagros, que hay etapas en las que sobreabundaron los milagros, obviamente otras donde no abundaron tanto, donde hubo escasez, pero muchas veces abundaron los milagros. Cuando tú le preguntas a las personas que han leído la palabra, o han leído la Biblia y no creen, una de las excusas que te ponen es que dicen, bueno, sí, la Biblia es un libro de mucha enseñanza, habla muy bien acerca de la moralidad y puede ser una manera de vivir. Pero cuando se trata de los milagros, yo no creo que todas esas cosas hayan sucedido. Yo no creo que paralíticos se hayan levantado, que ciegos hayan podido ver, y por supuesto no creo que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Pero obviamente la evidencia es muy abrumadora y muestra que sí, esos milagros sucedieron. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Yo sé que tú tienes una definición allí. Sí. Un milagro es un acontecimiento extraordinario o sorprendente que parece no tener una explicación lógica o científica y que generalmente se atribuye a una intervención divina o sobrenatural. En la Biblia, los milagros son realizados directamente por Dios o a través de sus siervos como profetas, apóstoles y especialmente Jesucristo. Wow. Entonces, yo tengo algunos ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento. Entonces, el primer milagro que vemos es el milagro en el Génesis 1, que es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esa es la creación del universo. Okay. Luego de eso, vemos a Abraham, que Dios le hizo un milagro a él y a su esposa, que ellos no podían tener hijos. Estaban en una edad bastante ya adulta, 90, 100 años. Y aparte, su esposa era estéril. Entonces, Dios le dio ese milagro de que ellos pudieran tener un hijo y tuvieron a Isaac. También podemos ver con Moisés, en las plagas de Egipto, y así sucesivamente podemos ver muchos milagros del Antiguo Testamento. Ahorita que dices eso, yo tengo aquí un versículo que es Éxodo 7 del 10 al 12, que dice: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Wow. Entonces me impacta porque esto es como un enfrentamiento de poder, de dioses. De poder, exacto, de dioses, tal cual. Pero lo que me impresiona es que la vara de Aarón se comió las culebras de los hechiceros. O sea, eran 2, 3, no sé, se las comió todas. Entonces aquí podemos ver cómo la supremacía de Dios queda en evidencia delante de todos ellos. Que no importa quién venga a igualar los milagros, nos damos cuenta que al final se entiende que Dios es todopoderoso y es lo que sobrepasa todo. Entonces también podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, que dice: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si lo comparamos con esto, vemos como el versículo de 2 de Tesalonicenses dice que Dios permite que estas cosas sucedan. Pero al mismo tiempo, Él lo permitió, como lo vimos en Éxodo 7,
para que los otros entendieran que no importa que tú iguales los milagros que Dios puede hacer o sí, que Dios puede hacer, porque al final todo, o sea, queda en evidencia que Dios es todopoderoso. Sí, su grandeza siempre sobresale. Es mayor, exacto. Sí, eso que estás diciendo me trae a mí, número uno, que literal Satanás tiene, él siempre ha sido un imitador. Él quiere imitar desde siempre a Dios. Y hablando ahorita, tenemos que entender que existen millones de religiones. Religiones, la santería, el ocultismo y todas estas cosas que obviamente el Dios de ellos es Satanás. Pero tú hablas con una de estas personas y ellos te dicen, no, lo que pasa es que es el mismo Dios. Y por más que tú le digas, no es el mismo Dios, o le expliques con la palabra y que tratar de que ellos entiendan, ellos tienen un velo, ellos no lo van a entender. Yo recuerdo que yo estaba con 2 muchachas un día y yo me estaba cayendo y se me cayó la Biblia y yo agarré y yo le puse para poderme levantar la Biblia en las piernas a esta muchacha y ella como que su reacción fue como que no quería tocar o que la Biblia la tocara a ella y yo en el momento fue como que ya va, pero ¿qué es esto? O sea, porque esta persona actuó así. Obviamente esa persona era santera, practicaba el ocultismo y creen en muchas cosas que por más que tú trates de explicarle la verdad que es Cristo Jesús y ellos admitan o crean ellos que es el mismo Dios, yo pienso, ellos no pueden como que ligar esto si es el mismo Dios porque yo no puedo agarrar la Biblia si es el mismo Dios. Exacto. Y no, al contrario, ella nunca se abrió a la opinión que yo le pude presentar, más ella siempre estuvo cerrada a esto. También podemos ver, para ya entrar al Nuevo Testamento, en Mateo 24:24, Jesús advierte que surgían falsos cristianos y falsos profetas y que harían grandes señales, prodigios y que ellos pues engañarán. Y eso lo vemos también ahorita en las iglesias. Están movimientos como Noche de Milagro, Compra tu Milagro, el polvo de oro. El polvo de oro y muchas cosas que se han levantado y que tristemente hay personas que están esperando estos acontecimientos, como que no, es que necesito que venga una noche de milagro para ir y suceda. Y que suceda, o esperan que la persona venga y lo toquen para ellos poder ser tocados por el Espíritu Santo. Todos estos movimientos que se han levantado y lo que Jesús, lo único que quiere es, número uno, que entienda que los milagros tienen que glorificarlo a Él. O sea, ese es el primer punto. O sea, si el milagro no glorifica a Jesús, a Dios en este caso, y está demasiado alejado a glorificar al hombre que se paró al altar, entonces ya debería ser como una señal de alerta para ti, de decir, oye, ya va, porque yo estoy tan deseoso de que llegue este hombre de Dios que haga caer oro del cielo, o este hombre de Dios que venga y me diga, no, tienes que pagar tanto por tu milagro. Si estás en una iglesia como esa, deberías de tratar de enfocarte en quien realmente fue el creador del milagro de la vida, que es Cristo Jesús, y obviamente sumergirte en su palabra y querer que Él haga dentro de ti pues el verdadero milagro, que es la salvación. Porque en estos tiempos de verdad estamos como que anhelando cosas que no vienen de su palabra y lo llamamos milagro. Sí. Me recuerda eso en el Nuevo Testamento, cuando las multitudes iban hacia Jesús y querían que Jesús hiciera milagros. Entonces Jesús le dijo, esta generación demanda señal, pero no le daré señal sino la señal de Jonás. Entonces no debemos enfocarnos en buscar un milagro para creer, sino buscar de Dios, buscar su palabra y centrarnos en eso, en su palabra, y no en los milagros. No es por la vista, sino por el oído. Por oír la palabra de Dios. Entonces, si ahorita sucede eso, obviamente, si pasó en la época de Jesús, que era Dios que vino a la tierra, obviamente ahorita, y siempre eso va a existir, porque si pasó en esa época,
va a Es seguir muy fácil, sucediendo. exactamente. Sí, es demasiado brutal. Eso me recuerda que cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, podemos ver que el gran sermón del monte, donde Jesús habló con gran autoridad y empezó a hablar acerca de cosas que de la manera como debía vivir la persona, el tipo de moralidad que debía tener la persona, empezó a enseñar una doctrina diferente a la que ya el pueblo en aquella época estaba creyendo. Ellos decían, tu ley dice esto, pero yo digo esto. Tu ley dice aquello, pero yo digo esto. Entonces él empezó a cambiar la perspectiva de las personas con su predicación. Y cuando vemos que él termina ese sermón, la palabra, o está terminando ese sermón, ahora que tú mencionaste acerca de los falsos profetas, en el Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Jesús hablando: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto ya Jesús terminando ese gran sermón del monte, muy conocido por todos nosotros. Y así cerró. Básicamente así cierra su sermón. Y dice la palabra que automáticamente bajaron del monte y lo empezó a seguir gran multitud. Y lo que surgió a raíz de ese sermón fue una ola de milagros que Jesús empezó a hacer. Sí. Pero cuando vemos los milagros y los analizamos, podemos darnos cuenta de que no fueron milagros al azar, sino de que cada uno representaba algo en particular que nos mostraba el carácter de Dios, nos mostraba el carácter del Padre. Obviamente Jesús no hizo nada al azar, no hizo nada sin que tuviera un propósito, ¿no? Entonces podemos ver que justo el primer milagro que relata aquí Mateo, después del Sermón del Monte, fue que Jesús sanó a un leproso. Después dice que Jesús sanó al siervo de un centurión. Después que sana a la suegra de Pedro. Más adelante que echa fuera demonios. Más adelante que revive a la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, etcétera. Podemos ver un sinnúmero de milagros que ocurren a raíz de este sermón en el monte. Pero podemos notar que cada uno de esos milagros, como dije hace un momento, tiene una identidad. Podemos ver al leproso. El leproso, según la ley, él tenía que estar completamente apartado, no podía tocar a más nadie porque a la persona que se tocara se iba a ser contagiado por la enfermedad que él tenía. Vemos al centurión, que es un tipo militar que ni siquiera era bien visto delante de los ojos de las personas alrededor. Y vemos, por ejemplo, la suegra de Pedro, que vivía en su casa debido a que probablemente era viuda. Entonces, ¿cómo eran vistas las viudas en aquel entonces? Eran vistas como una carga. Entonces podemos analizar así cada uno de los milagros y ver que nos enseñan que son parte, o fueron hechos para personas que eran denigradas por la sociedad. Que eran personas que tenían que estar apartadas y no eran bien vistas en la época. Entonces eso nos muestra que el carácter de Jesús fue para restaurar, transformar y poder alcanzar a aquellas personas que realmente necesitaban una transformación. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, de eso que estás hablando, a mí me gusta mucho la historia de la mujer del flujo de sangre. Y esa historia dice que ella duró 12 años con esa situación. Y cuando Dios empieza a ir por distintos... Perdón. Cuando Jesús empieza a ir por distintos pueblos, uno de ellos fue donde ella vivía. Y Jesús estaba como en una calle. Y como tú lo dijiste ahorita, había mucha gente. O sea, por donde iba él, después que empezó a hacer los milagros, la gente acudía... Pero, o sea, cantidad de personas iban. Y dice que ella nada más quería tocarle el borde del manto a Jesús. Y lo logró hacer a pesar de la multitud que estaba alrededor de él. Y entonces cuando ella lo toca, Jesús dice que sintió que salió poder de él. Y preguntó que quién lo tocó. Y cuando voltea, ve que era la mujer y le dijo que ella era sana por su fe. Eres sana por tu fe. Y a mí eso me impacta porque la mujer, aquí no fue el ejemplo de que Jesús decidió, sino que fue por la fe de ella. Igual que la historia del paralítico, que las 4 personas, los 4 amigos, lo meten por el techo. Que también era una casa donde había gran multitud de personas, donde Jesús estaba ahí predicando. Y ellos querían ir, pero cuando llegaron había tanta gente que no podían entrar por la puerta. Entonces ellos buscando la manera, pensando
decidieron abrirle un hueco al techo y por ahí bajaron a la persona que estaba en la silla de ruedas. Y cuando Jesús vio eso, a él le impactó y dijo, como, o sea, le impactó lo que ellos hicieron y les concedió el milagro y les dijo que le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, así que levántate y vete a tu casa. Y ese hombre se fue ese día caminando. Sí, increíble. Y entonces, pero también yo pienso, el otro lado. ¿Qué pasa si estás en una situación donde estás esperando un milagro y ese milagro no llega? O ese milagro no sucede porque esa es la voluntad del Padre. Entonces, es como que difícil para esa persona ahora pasar por ese proceso de entender que también hay situaciones que Dios las permite por algo que después lo vas a entender, porque no es que no lo vas a entender, cuál es el propósito, pero no todas las cosas va a ocurrir el milagro que tú esperas. Por ejemplo, te detectaron una enfermedad o tienes alguna enfermedad, no necesariamente Dios te va a sanar, pero eso tiene un propósito. Sí. Que ojalá, si estás en eso y estás buscando de Dios y acercarte más a Él, yo sé que Dios te va a revelar por qué, el por qué. Sí. Sin embargo, la promesa de nuestro Señor es que si no recibimos ese milagro que estamos esperando en estos tiempos y morimos, la promesa es que vamos a estar con Él, nos vamos a encontrar y gozarnos con Él en su presencia. Y llegará el día donde este cuerpo, que ya pudo haber muerto en algún momento, va a ser glorificado también. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos tendremos un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesús en el momento que resucitó de los muertos. Entonces la promesa de Dios, y es en lo que nosotros tenemos y ponemos nuestra esperanza, es que la restauración de Él, y eso es más que un milagro, está garantizada para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué más que eso para mantenernos a nosotros esperanzados en la venida de nuestro Señor, en que estamos confiados en que Él es capaz de hacer todas estas cosas? También hay un versículo que es Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Que básicamente resumen lo que tú acabas de decir. Podemos ver que Jesús realizó muchísimos milagros. Y todos esos milagros evidencian su identidad divina. Entonces podemos ver la sanidad física, emocional, pero también podemos ver que Él tenía el control sobre la naturaleza. En Marcos 4, 35 al 41 hay una historia que Jesús iba en una barca con los 12 discípulos y Él estaba dormido. Y resulta que en ese momento se formó una tormenta y, o sea, habían olas, o sea, y se estaba moviendo la barca y sus discípulos tuvieron miedo, se asustaron. Entonces, unos bajaron hacia donde Él estaba durmiendo y comienzan a despertar y le dicen, maestro, nos vamos a morir, vamos a perecer, no sé qué. Entonces, él se despierta así como que, o sea, cálmense, porque son tan incrédulos. Si están conmigo. Sí. Entonces, relata la Biblia que Él reprendió a la tormenta y al mar y todo se calmó, se hizo grande bonanza. O sea, espectacular. Y ellos dijeron como que, wow, ¿quién es este tipo que hasta el mar y la tormenta le obedecen? Increíble. Otra historia también así en el mar de Jesús con los discípulos es que iban los discípulos en una barca, igual la misma barca de siempre que ellos estaban, y había una tormenta igual como esa que pasó, pero Jesús no estaba con ellos. Él estaba en el monte, dice la Biblia que Él está en el monte orando, y cuando ellos están en plena tormenta, asustados, ven que a lo lejos viene caminando algo en el mar. Entonces ellos dicen, ¿qué es esto? Es un fantasma. Sí. Entonces Jesús le responde y le dice, tengan paz, soy yo. Entonces ellos, Pedro a un incrédulo le dice, maestro, si eres tú, dime que yo vaya hacia donde tú estás y yo iré caminando. Entonces Jesús le dice, ven, camina. Entonces él comenzó a caminar, obviamente con su incredulidad y el temor. Él dudó y se hundió. Sí. Entonces Jesús lo sacó, lo montó en la barca
calmó todo, calmó la tormenta y obviamente me imagino que le dio su regaño de que, o sea, que eran unos incrédulos. Pues. Entonces vemos el poder que tenía Jesús y y los milagros que hizo, pues. Con todo. Increíble. En todo. Sí. ¿Qué más? Bueno, también hizo resucitar a Lázaro, a un muerto. Sí. Tenía poder sobre la muerte. Sobre la muerte. Y, por supuesto, su resurrección, que es la mejor noticia que podemos tener nosotros como cristianos. Tal cual. Que por su resurrección nosotros hemos recibido el perdón a través de Jesús y podemos tener la vida eterna. La vida A eterna. mí me encanta Sí. porque eso está en Juan 11, 25, 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí ya tú dices, o sea, tú puedes morir, pero tú no me puedes dar vida. Tú puedes morir, pero tú no me puedes dar vida. Pero Dios literalmente mandó a su único hijo para que todos nosotros tuviésemos una vida eterna. ¿Cuánto? O sea, si ahí no vemos claramente el milagro reflejado en Cristo Jesús, o sea, ya ahí, o sea, no hay manera de que tú creas, pues. No hay manera, o sea, Él es todo. Sí. Entonces también quiero invitarlo a que, o sea, se refugien en la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es, o sea, ese librito es un milagro que Él nos dejó para que nosotros lo abramos y podamos entender absolutamente todo. De Él, de la vida eterna y absolutamente todo. De cómo debemos vivir. De cómo debemos vivir. Sí. Entonces, la mayor invitación hoy es eso, que agarres tu Biblia como ese refugio, y con entendimiento. De que si, como dije antes, estás envuelto en otras religiones, pero tal vez hoy llegaste a este video o a alguien que está viendo este episodio y tiene a alguien que está en otras religiones y le manda este video, te invitamos a que, número uno, nosotros no estamos juzgando a las personas que están en otro camino diferente al nuestro. La misma palabra le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros seguimos eso, seguimos la vida. Y queremos invitar a otros que estén totalmente perdidos y alejados del Padre a que vuelvan a Él. ¿Cómo lo conocen a Él? Por ese libro, por ese milagro, por su palabra. O sea, puedes escuchar prédicas, puedes escuchar podcasts, puedes escuchar música, puedes escuchar alabanza y adoración. Y eso te puede ayudar a acercarte a Él. Pero no hay nada que nadie te presente con que tú puedas conocerlo a Él, que es su palabra. Sí. O sea, uno hace la obra y dice, mira, ¿sabes qué? Jesús, esto y esto. Haces como que eres enviado a predicar el evangelio, pero más allá de que tú quieras conocer a Jesús, es a través de su palabra. Y bueno, eso, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, literalmente para que nosotros tengamos ese regalo, el regalo del milagro. Amén. Así es. Yo sé que tú tienes 4 atributos, ¿no? Conceptos así. Sí, propósito de los milagros en la Biblia. El primero que tengo es revelar el poder de Dios. Entonces, los milagros muestran que nada es imposible para Dios. Eso está en Lucas 1:37. El segundo es fortalecer la fe. Los milagros sirven para que las personas crean. En Juan 20:30-31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La otra es demostrar compasión, que muchos milagros se realizan por amor y misericordia hacia los necesitados. Como tú dijiste que Jesús se acercó a todas esas personas que eran vulnerables, personas que han sido rechazadas por la multitud, por las personas, por su enfermedad. Por la sociedad, sí. Entonces, Jesús, esas eran sus personas favoritas, prácticamente. A eso es lo que Él se dirigía más. Y el cuarto es confirmar la autoridad de los mensajeros de Dios, que son
¿cómo se llama? Los apóstoles, están los profetas, Moisés, Elías y todos los ejemplos que dimos. Sí, es demasiado brutal, es increíble porque justo en el Sermón del Monte Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Y vemos otra vez esto, estudiamos los milagros y podemos ver todas estas personas que estaban rotas, que eran pobres espiritualmente en un sentido donde no tenían más nada. Su única opción era o estaban, digamos, destinados a vivir una vida completamente desolados, donde no había esperanza para ellos. Sin embargo, algo que tienen en común que también me encanta es que todos reconocieron los atributos de Jesús. Todos reconocieron la autoridad de Jesús. Cuando vemos al leproso, dice que él se acerca a Jesús y le dice, si tú quieres, yo puedo ser sano. O sea, a un punto de decirle, mira, yo sé que tú eres capaz de hacerlo y yo sé que si tú tienes la voluntad, entonces a mí esto que me está sucediendo ya se pararían instantáneamente. Y la respuesta de Jesús fue, sí quiero, sí es mi voluntad. Jesús lo tocó automáticamente y al instante, relata la palabra, él fue sano. Cuando vemos también al mismo centurión, que hablamos acerca de él en unos episodios anteriores, vemos que él le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y lo único que sé es que si tú, con esa autoridad que tienes, dices nada más la palabra, ya yo sé que mi siervo va a ser sano. También lo podemos ver tú lo acabas de decir con la mujer del flujo de sangre, que fue y tuvo fe de que Jesús tenía la autoridad para sanarla y simplemente si toco el borde de su manto, ya yo soy sana. Entonces algo que tenían en común ellos era que reconocían la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús, a través de la compasión, como tú acabas de decir, que sentía por esas personas pobres en espíritu, les dio su milagro, les perdonó los pecados. Ya las personas empezaron a vivir una vida diferente a raíz de eso. Entonces la exhortación de eso es que nuestro ejemplo y nuestro estándar, como siempre lo decimos en todos nuestros episodios, es Jesús. Amén. La vida de Jesús. La palabra cuenta que Jesús, o mejor dicho, la gloria del Padre es el Hijo. Y nosotros, para poder glorificar a Dios, tenemos que vivir por el Hijo. Tú lo acabas de leer también. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces yo le estoy dando la gloria a Dios. Entonces estoy mostrando la vida que fue pagada a través de Jesús. Un precio de sangre, un precio tan caro. Y ahora yo soy congruente porque ahora vivo una vida que da semejanza de ese valor tan grande que tuvo que pagar Jesús. Entonces la exhortación es que, bueno, hoy en día sí hay milagros todavía sucediendo. Que pidamos con fe, que busquemos al Señor con fe, reconociendo su autoridad, reconociendo que Él es capaz de hacer las cosas y que si es su voluntad hacerlo, Él lo va a hacer. Entonces eso es importante. Perdón, mamá. No. Es importante porque hay que saber y pedir que sea su voluntad. De hecho, Jesús, cuando le enseñó a los discípulos a orar, Él dijo, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, que se entienda que no solamente por orar o por pedir a otras personas que oren por ti, por algún milagro va a suceder. Porque, claro, es bueno que uno ore con fe, pero siempre que le pida a Dios que haga su voluntad. Porque uno puede querer algo al momento o necesitar algo al momento, pero no es la voluntad de Dios que sea en ese momento. Quizás lo va a hacer en otro momento, más adelante. Pero uno tiene que pedirle que sea al tiempo de Él, no al tiempo de uno. Así mismo. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir algo parecido a eso, pero agregándole un poquito de lo que iba a decir, o lo otro que iba a decir es que con lo que estamos diciendo, o por lo menos lo que yo dije que iba a decir, eso que estabas diciendo. Lo de la voluntad. Ajá, lo de la voluntad de Dios. Era que con esto no queremos decir que hoy en día no hayan hombres de Dios. Claro. Que Dios literalmente use, la palabra use, por su gracia podamos todos hacer milagros. No queremos como que tampoco minimizar esto, ¿no? Claro. Porque con todo lo que dije se puede malinterpretar. Porque sí, o sea, es la realidad. Hay demasiadas falsas doctrinas. Y eso a veces a nosotros mismos los cristianos es como que, oh Dios mío, tenemos que estar enfocados en la sana doctrina, pero tampoco tenemos que dejar de resaltar de que hoy en día, como dices tú, no han dejado de suceder milagros. O sea, no ha dejado de suceder milagros y van a seguir sucediendo hasta que el Señor lo permita. Entonces, eso era algo que quería añadir. Sí, está muy bueno, sí. Entonces, bueno, no sé si quieren agregar otra cosa, amor.
bueno, creo que con esto concluimos este tema. Muchísimas gracias una vez más. Comparten y comenten. Suéltense, suéltense. Compartan, comenten, envíenselo a personas que de verdad Dios les ponga en su corazón a una persona. Esto lo va a cortar. No lo cortes, no lo cortes. Sí. Pero envíenlo, coméntenlo y suscríbanse. Suscríbete, sí. Sí. Y Muchas activa la gracias. campanita. Que Y estén nos bien. vemos el próximo lunes. Bye. Bye.